Empieza a caer ya la tarde, el sol empieza a colarse ya en los últimos momentos de su día y estamos en este momento en el Conservatorio de las Rosas. Este es el patio central del lugar donde estudiaron grandes músicos como... Mejor voy a esperar un momentito para que quien nos va a recibir les diga quiénes han estudiado aquí y la importancia de este lugar, el Conservatorio de las Rosas. Pues estamos en el Conservatorio de las Rosas con el maestro Raúl Olmos, director de este importante recinto. ¿Desde hace cuánto tiempo eres director de este conservatorio? Eh, Desde hace 5 años, el 11 de enero a las 11 de la mañana fui nombrado rector del Conservatorio de las Rosas, eh, pero mis antecedentes en la institución, a partir de 1982 di clase de guitarra, de solfeo, de historia de la música, pero fundamentalmente de guitarra durante 12 años aquí en la institución, en los tiempos donde todavía el canto gregoriano, la dirección coral, el órgano eran parte fundamental de esta institución. Después de trabajar en algunos aspectos de la difusión cultural en el gobierno del estado, en el municipio de Morelia y asesorías de proyectos culturales, sobre todo de la organización de conciertos, fui llevando el camino hacia la asesoría de instituciones culturales y musicales, y por tal motivo en su momento comencé a trabajar ya como asesor del conservatorio, y después recibí la oferta para estar en la postulación de rectores, y pues fui seleccionado para estar al frente. Tengo ya 5 años en la institución, así, tratando de fortalecer en tres áreas, lo que es fomento a la música, difusión de la música y la investigación. Son las tres áreas. ¿El conservatorio de cuándo data? ¿Cuándo comenzó esta institución? El antecedente oficial que tenemos de manera histórica es que un 30 de agosto de 1743 nace de manera formal la institución, en el momento que Pablo Matos Coronado da una aportación importante a la institución para que el Colegio de Santa Rosa de Santa María, las niñas que estudiaban aquí, formalizaran la escoleta de música. Seguramente antes de esta formalidad o esta formalización existían antecedentes en la sociedad vallisoletana de diferentes aspectos musicales, pero formalmente e históricamente es la fecha, el 30 de agosto de 1743. En esa aportación económica tan importante, las labores fundamentales era estudiar piano, canto, guitarra, aspectos históricos de la música, que no era lo único que se estudiaba, sino también se preparaban a las niñas de Santa Rosa de Santa María en otros aspectos de carácter social que la época demandaba o estaban, digamos, de moda en esa época, o era lo que la sociedad veía con beneplácito. Y después de esa época inicia el Conservatorio de las Rosas, en ese momento como escoleta de música, porque el nombre conservatorio todavía no existía. Lo que sí existía eran los antecedentes musicales que en las diferentes partes de Europa eran el mismo modelo, por decirlo así, ya que en esa época y un poco antes las abadías, los claustros, las iglesias, los monasterios eran los lugares donde esencialmente se enseñaba la música. Ese modelo lo encontramos aquí en esa época, y por eso se dice que es el primer conservatorio de América. Pero la palabra conservatorio surge muchísimo después, muchos años después, pero son los antecedentes oficiales. De tal manera que el 30 de agosto del 2023 próximo, estamos a 15 días prácticamente, que estaremos cumpliendo 280 años de historia y tradición en esta escuela.
Ah, caray, qué interesante. Ahora, 30 de agosto, si no estoy equivocado, es la fiesta de Santa Rosa de Lima, Pues ¿o sí, no? efectivamente, Entonces tiene que ver un poquito el nombre con Conservatorio de las Rosas. es correcto. Aquí San- está Blanquita, que Santa está Rosa de Santa Santa María. con nosotros, Santa Rosa. Blanquita, ¿tú qué sabes sobre esto de el conservatorio, del nombre? Claro, estamos aquí con el No, director del pues ante la conservatorio. sabiduría yo como quedo aquí, qué pequeña soy, ¿no? Pero para nosotros yo les puedo expresar nada más como moreliana, es el orgullo de, de una escuela que ha sabido pues dar al mundo verdaderos baluartes en la música, verdaderos talentos que han surgido de aquí y que han escrito su historia propiamente en unos minutos más que el maestro nos va a permitir incluso conocer algunos de sus instrumentos originales. Y no solo eso, sino les tengo una sorpresa. Ah, caray. A ver, pero vamos a seguir con esto. Entonces, Una sorpresa agradable. dentro de toda esta historia que lleva el conservatorio, ¿cuáles han sido los principales músicos que han salido de aquí? Me imagino que son muchísimos, pero de los principales y el nombre de la persona cuyo retrato está a la entrada de este lugar. Sí, hay algunos antecedentes importantes que tienen que ver con una época, el 18 de octubre de 1950 surge Conservatorio de las Rosas AC como asociación civil. Antes de esto hay una etapa importante con el padre Marcelino Guisa. Después hay una etapa importante donde el maestro Miguel Bernal Jiménez y Romano Picuti se convierten en dos figuras importantes para el conservatorio. Y después de esa época surge la Asociación Civil Conservatorio de las Rosas AC, por la razón de que el edificio sufre diferentes usos. Antes de ser escuela de música sagrada, con el padre Guisa, antes de ser de música sagrada, la escuela de música sacra, tuvo diferentes usos el edificio. Llegó a ser oficina de rentas, llegó a ser la parte de atrás cuartel militar, por supuesto que fue al principio claustro, pero es hasta el 18 de octubre de 1950, con el surgimiento oficial de la Asociación Civil, cuando el gobierno de la República da en comodato por 100 años, de los cuales llevamos 75, da en comodato el edificio para que se dedique exclusivamente al estudio musical, donde los fundamentos de la asociación civil están muy marcados de fortalecer la investigación, la promoción, cultivar la música de concierto, la buena música, dicen los estatutos de la asociación civil. Entonces, esas épocas son importantes del padre Marcelino Guisa, del maestro Miguel Bernal Jiménez, del maestro Romano Picuti. A partir de ahí, de esas figuras tan importantes, que seguramente no son las únicas, pero son las que históricamente están muy registradas y muy a la vista, cuando el maestro Miguel Bernal Jiménez recibe un apoyo importante por parte de la Iglesia para ir a la escuela del Vaticano, la escuela de música, él recibe una información y una formación muy importante que fortalece su educación musical, y al regresar a Morelia transforma lo que existía en su momento de planes de estudio y comienza una nueva etapa del conservatorio. Esto se fortalece cuando se organiza un encuentro de coros infantiles, un congreso de música coral infantil, y dentro del congreso invitan al maestro Romano Picuti para que hable sobre los aspectos de la voz infantil, sobre los coros, sobre la educación. ¿Por qué al maestro Romano Picuti? Porque él era el director de los Niños Cantores de Viena. Entonces lo llaman, hace la participación en el congreso, y un 15 de noviembre hay un concierto en la iglesia catedral, con el que hasta entonces se llamaba Coro de Infantes de la Catedral. Schola Cantorum. Así es. Entonces hace el concierto y comienza la historia de los Niños Cantores de Morelia.
con todo lo que luego fueron invitados a la residencia oficial de Los Pinos. Ahí conocen a un personaje que los escucha y reciben el apoyo y los lleva. Resulta de que este personaje que estaba en ese concierto era un manager, un representante de conciertos de Estados Unidos, y los lleva en una primera gira donde visitan Carnegie Hall de Nueva York, donde hacen conciertos en muchas partes de Estados Unidos, y comienza la historia de más de 70 años de los Niños Cantores, que aún existen y están conformados por 36 niños seleccionados de entre 400, que son los que tenemos en el otro campus. Tenemos 2 campus en este momento: el campus Miguel Bernal Jiménez, que es en el que estamos, y el campus Carlos Prieto, que surge hace 22 años o 21 años. Oye, porque 21 o 22 años. sí. 21 o 22 años surge ese proyecto del campus Carlos Prieto con el propósito de iniciar a los niños en la música. Tenemos en ese nivel preescolar, primaria y secundaria, y desde que el niño entra a la escuela, el hilo conductor es la música. Desde preescolar reciben clases de sensibilización. Cuando pasan a primaria baja ya tienen algo un poco más formal de apreciación artística, apreciación musical. En primaria alta, a partir de tercero, cuarto de primaria, los niños ya entran en contacto más formal con el piano, con el violín, con el violonchelo, con las percusiones sobre todo, y comienzan a desarrollarse. Y ya hay niños que en cuarto año, hay unas niñas maravillosas que ya ahora el coro de los Niños Cantores no solamente son niños, también son niñas. Una apertura, un cambio, claro. Aunque los especialistas dicen que la voz de la niña es mucho Claro. más blanca, mucho más cristalina que la de los niños. Y tiene una mayor duración, Así es. a diferencia del niño, sí. Y entonces hay niñas que son un ejemplo, que son un ejemplo muy bonito. Yo las admiro mucho porque la capa de estas niñas de tercero está más grande que la niña misma. Entonces son pequeñitas y pequeñitos que a partir de que son seleccionados tienen una disciplina musical muy importante. Estudian 2 horas y media de martes a viernes, y su repertorio incluye obras en italiano, en alemán, en francés, en purépecha. Que es importante también recuperar, tomar en cuenta las raíces. Sí, entonces son los 2 campos que tenemos. Y volviendo a la parte histórica, yo pienso que después de esos personajes, el conservatorio tiene una época de oro donde surgen grandes compositores: Paulino Paredes, Alfonso Vega Núñez, Bonifacio Rojas, una serie de grandes compositores que le dan vida no solamente al conservatorio, sino que comienzan a difundir la música por todo México. Paulino Paredes, que nació en Tuxpan de las Flores, rumbo a Ciudad Hidalgo, se va a Monterrey. Domingo Lobato se va a Guadalajara. Bonifacio Rojas, que fue maestro de Bellas Artes, se va a Querétaro a fundar el Conservatorio José Guadalupe, se me olvidó el apellido, y hace un conservatorio en Querétaro que aún existe, y que han venido maestros del conservatorio a hacer estudios sobre la vida y obra del maestro Bonifacio Rojas. Recientemente la Universidad de Querétaro editó un libro. Entonces estos grandes personajes comienzan a viajar por todo México, incluso por todo el mundo, cual es el ejemplo del maestro Alfonso Vega Núñez, que aquí tiene su salón, y a él se le consideraba el apóstol del órgano. Hizo conciertos por todo el mundo, representando siempre a México, a Morelia y al conservatorio. Qué maravilla. Pues como estamos escuchando, queridos amigos, el conservatorio no solamente se alimenta de otros espacios como este enlace con el Pontificio Instituto de Música Sacra en Roma, donde yo estudié, sino que también desde aquí envía a otros lugares como Guadalajara, Querétaro y otros sitios. Y también a Bellas Artes, porque tengo entendido que tu hijo es un guitarrista excepcional ahí en Bellas Artes. Sí, Daniel, que también estudió aquí hasta el bachillerato,
Él actualmente es concertista de Bellas Artes, es parte del cuerpo de concertistas, plazas que se ganan por concurso, Claro. dando conciertos, dando presentaciones. Pero aprovechando ese comentario, el Conservatorio de las Rosas en el último mes tuvo 3 conciertos en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La música de cámara, los guitarristas del conservatorio y llevamos también la clase de percusión. Entonces estamos abriendo muchos foros para que los jóvenes tengan esa presencia importante y el nombre del conservatorio siga participando. Bien, solamente de repente hay algunos jóvenes que dicen, ay, pero no se habrán quedado en el pasado con las clases tradicionales, están abiertos al jazz, a la música contemporánea. Evidentemente la respuesta sería, se tiene que partir de las bases, del fundamento, del solfeo, la armonía, el contrapunto, etcétera. Pero ¿qué responderles a estos jóvenes que preguntan si en el conservatorio también puede estudiar alguien que quisiera hacer música llamada así contemporánea? Sí, es muy importante. En un momento de la transformación de los planes de estudio, alrededor de 1986, hay una actualización de planes de estudio. Y también a la llegada de esa administración hay una manifestación muy importante a nivel nacional de la música contemporánea, no solamente en Morelia el conservatorio se integra, sino que hay un movimiento nacional de música experimental, de música contemporánea, de sonidos muy modernos. Y esa corriente llega también al Conservatorio de las Rosas, a la cátedra de composición, actualmente conformada por 4 maestros, donde efectivamente ven las formas tradicionales que han evolucionado, porque ahora hay mucha música experimental. Pero la base fundamental sigue siendo conocer la forma preludio, la forma sonata, el tema con variaciones, el dominar la técnica. Esa es la base fundamental. Porque si no sabemos la base, pues difícilmente podemos entender todo lo demás. Aunque hay gente que piensa que solamente hay que hacer música experimental. No. Pero en aquel tiempo, yo recuerdo, en 1984 aproximadamente, me tocó presenciar las graduaciones que eran en esa época muy diferentes a las graduaciones de hoy. Ahora tenemos 19 especialidades, en aquel tiempo eran 4: canto gregoriano, dirección coral, órgano, piano, y la guitarra comenzaba a sumarse. Yo era el maestro de guitarra, pero yo sabía que lo fuerte era todo lo demás. Y ahora las 19 especialidades, que son todos los instrumentos de cuerda, todos los alientos, metales, percusiones, direcciones, etcétera, tienen ya una tendencia muy moderna. Pero en aquel tiempo el chico que se graduaba llevaba 2 o 3 días de examen de graduación y los sinodales le decían: aquí está el tema, improvise por favor en el tema, improvise al órgano, improvise al piano, aquí está el coro, dirige usted por favor y explíqueme el canto gregoriano o qué misa va a dirigir. Eran muy completos. Y ahora presénteme su composición. Y ahora el concierto de graduación es un recital de piano, como el que tú hiciste, el cual solo es dominar el instrumento. Claro. Pero no lo ponen a dirigir un coro, no lo ponen a improvisar, no presenta su composición. Y en aquel tiempo venían sinodales muy estrictos de toda la República y hacían los exámenes a todos los que se graduaban. ¿A ti te tocó así? Me tocó estar presente en esos conciertos en lo que se llamaba la Sala Rosa. Sala Rosa porque estaba pintado de color de rosa y así todo el mundo le decíamos. ¿Y por qué uno se ponía rosa ahí de los nervios, yo creo? Así es, así como la casa, ahora se llama la Casa Mier, pero todo el mundo decía la casa de enfrente. Qué curioso. Ahora es una chulada de casa, moderna, bonita, con pianos, cubículos, cristales de doble... para evitar el ruido. El sonido externo. En aquel tiempo no, eran unos cuartitos donde solo cabía el piano y el que tocaba. Yo creo que primero
metieron el piano en un lugar y luego hicieron las paredes alrededor, porque la gente literalmente entraba hasta de ladito y eran unos cuartos con un foco que a veces hasta la gente llevaba el foco, ponía el foco y se ponía a estudiar y luego lo quitaba y se lo llevaba. Qué interesante. Todo eso ha evolucionado mucho. Es increíble cómo en el transcurso de 35, 40 años la tecnología y la modernidad nos ha llevado a una serie de comodidades de todo tipo. Ahora, volviendo al tema moderno, efectivamente, toda la parte contemporánea, la parte moderna, nosotros tenemos una big band de jazz, tenemos diplomados de musicoterapia, que es algo relacionado a los efectos de la música en la educación, en la medicina, en el aspecto social. Claro que además eso ayuda, por ejemplo, para un compositor de cine, de novelas, para saber hacia dónde vas, cómo van los sonidos, etcétera, las armonías, ¿no? Tenemos un programa que se instituyó a mi llegada, que se llama Educación Continua. Entonces, la educación continua, sí, tenemos talleres cortos, diplomados, charlas relacionadas con todos los temas que no dan las 19 especialidades. Por ejemplo, no hay una clase de musicoterapia, no hay una clase de pedagogía musical. Hay prácticas pedagógicas que todos los alumnos tienen, pero estos diplomados abordan ya más en forma aspectos de la educación musical para maestros. Hemos hecho talleres importantes en coordinación con la universidad más importante de Canadá en cuestión de talleres de composición para cine, o hemos hecho talleres de dirección orquestal invitando a cada módulo maestros de diferentes partes del mundo de composición. Hemos hecho de producción musical, de marketing, de una serie de lecciones del músico, jingles, todo. Y todo lo que significa también componer para ballet, que es totalmente distinto, donde el músico tiene que saber un poquito de baile también para saber dónde va el brinco, dónde va el drama. Pues podríamos estar platicando contigo muchísimo. Mira cómo tienes a todos estos invitados. Y te agradezco muchísimo. A quien está viendo este video, los invito a que entren a la página del conservatorio, tanto de México, de Estados Unidos, porque seguramente pueden tener aquí una buena información, una buena acogida. Y disculpen que estamos al atardecer, no es una luz profesional, no tenemos micrófono profesional, pero sí tenemos a un profesional para esta entrevista. Y ahora sí, la sorpresa. Gracias. A ver, ¿de qué se trata? Pues antes de pasar a la sorpresa, le agradezco mucho la visita. Gracias a Blanca por mandarme ese mensaje con la propuesta, y espero que se lleven un recuerdo muy bonito del conservatorio. Y para muestra, invité a Paquito, para que él nos dé una pequeña muestra, un pequeño recital de 5 minutos, 10 minutos, lo que tú quieras. Paco se va a graduar, ya terminó la parte académica, pero va a hacer su concierto de graduación en el mes de septiembre. Enero, yo creo. Enero, dice. Enero. ¿Cuántos Entonces, años? Perdón. Adelante. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Por qué decidiste estudiar música para los jóvenes que están viendo el video? Bueno, yo estudié en el campus de Ocolúcer, el que mencionaba el maestro. ¿Pero por qué decidiste estudiar la música? Si de repente el hijo le dice a la mamá, quiero estudiar música, te vas a morir de hambre, hijo. ¿O de qué se trata? ¿Por qué te animaste? Y bueno, o sea, como que siempre me gustó mucho la música. O sea, siempre hubo mucha educación musical, como comentaba, pues en el campus de Ocolúcer, el conservatorio. Y siempre estuve muy, muy cerca de ella. Entonces, como que realmente cuando terminé la secundaria no pensé en otra opción. Es lo que siempre quise. Y el piano. Al verte, recuerdo un poquito mis primeras clases allá en Roma, donde llegué muy temeroso y le decía a un compañero, oye, veía yo alemanes, suizos, etcétera. Dije, estos van a llevarse las palmas. Yo creo que no voy a servir aquí. Se ha de necesitar mucha cabeza. Y me contestó, no, aquí se necesitan muchas nalgas. Y yo dije, caray, pues yo eso no pienso darlo.
Y me Muchas dijo, horas de práctica. hay que estar sentado una y otra hora para salir adelante. Y creo que tenía razón. Así es. Así que pues te felicito y pues vamos a escucharte. Sí. Adelante, Paquito. Voy a interpretar un preludio de Scriabin, del opus, es el opus 10 o 24, no me acuerdo, número 9, en do menor. Bravo, muy bien. Pues de esta manera terminamos nuestra visita al Conservatorio de Morelia. Aquí termino con estas imágenes.